lo que busco con este espacio, en verdad, es, porque me imagino que muchos acá son emprendedores. Si no son emprendedores, quizás en algún momento de sus vidas lo van a hacer, ¿no? Es una bonita experiencia. Quiero hablar del pitch en general, para que permite a un emprendedor y en una startup de levantar capital. Y hay una metodología, hay una forma de hacerlo, también hay momentos para hacerlo, no siempre es necesario levantar capital, es muy importante saber eso, es un poquito lo que quería compartir con ustedes hoy, en base a mi experiencia pasada, digamos, en este tema. Entonces, un pitch en el mundo del venture capital es una historia, en verdad, es contar una historia apasionante que se trata de cómo manejar riesgo. Es únicamente eso. Y lo vamos a ver ahorita. Entonces, primero, antes de empezar, quería como presentarme. Mi nombre es Theo. Eh, en Norteamérica se pronuncia Theo, pero en Francia es Theo. Como les decía ahorita, soy Product Owner en Intercorp, o sea, en Interbank, trabajando para el segmento emprendedor. Llevo casi 3 años aquí en Lima, en Perú, y soy un fanático de tenis y del deporte en general. Para contarles un poquito de mi background y por qué estoy aquí hablando de ese tema en particular, yo he sido consultor para muchas startups, muchos emprendedores en general, con temas enfocados en cómo levantar capital, cómo conseguir financiamiento, diferentes tipos de financiamiento en general, el desarrollo de productos y de modelos de negocios, ¿no? Y también he sido product owner en varias empresas del sector financiero y del sector del entretenimiento. Eso es un poquito sobre mí y ahorita empezamos. Entonces, la primera pregunta en verdad es, ¿por qué hacer un pitch? Al final del día, ¿para qué nos dedicamos a este ejercicio, que es una inversión de tiempo bastante importante, es complicado de hacer, etcétera, ¿no? ¿Para qué hacerlo? Un objetivo de un pitch es obviamente levantar capital, ¿no? Muchas startups necesitan capital para poder arrancar, ¿no? Dependiendo del stage en el cual se encuentran, o para poder acelerar su crecimiento, ¿no? Lo otro que es muy importante en un pitch es que estás construyendo como un fan base, ¿no? Ya estamos, o sea, digamos, compartiendo información sobre su startup y nunca se sabe quién está en la sala, quién está presente, y siempre es bueno a nivel de PR y de comunicación pitchear su startup, porque siempre hay alguien que va a escuchar. Puede ser un futuro empleado, un futuro socio, puede ser un inversionista o cualquier persona que sea súper beneficioso en el journey que es el de un emprendedor, ¿no? Y lo otro es que es un súper ejercicio hacer un pitch que permite hacer como un deep dive, o sea, un análisis de su business model. El reto de un pitch es poder simplificar todo, pero para poder lograrlo hay que hacer un ejercicio en profundidad sobre su business model. Antes se hacían muchos lo que se llama un plan de negocio, un business plan, ¿no? En inglés, que era una versión súper grande, súper gruesa, de un montón de páginas, etcétera. Hoy día la velocidad a la cual se mueve la economía, se mueve el ecosistema, ya no es necesario hacer eso. Un pitch, un deck es suficiente. Lo podemos ver como un business plan ágil, ¿no? Es lo único que tienen que hacer. Entonces, primero quería empezar con un pequeño ejercicio para explicar que no siempre se necesita levantar capital frente a inversionistas como lo pensamos nosotros a través de startups, pero que hay un montón de fuentes de financiamiento disponibles en el mercado y depende mucho de su tipo de negocio. No todas las empresas son startups. Lo que define una startup no es el hecho de trabajar en tecnología, el hecho de ser una pequeña estructura ágil, etcétera. No, hay una sola variable que define si su empresa es una startup o no, es la tasa de crecimiento. Es lo único, tiene que ser exponencial. Si no es exponencial, no es una startup. Entonces, aquí tenemos una gráfica con dos variables. Una es el capital que se necesita y el otro es
retorno de inversión potencial. Entonces vamos a ver que un edificio, un building, va a estar aquí, va a requerir bastante capital para construir un inmueble, ¿no? Un edificio, y la rentabilidad no es tan grande, ¿no? Vemos que una empresa de tecnología que hace el diagnóstico a través de inteligencia artificial no va a requerir tanto capital como un edificio, pero sí el retorno va a ser súper alto, ¿no? Lo otro es un restaurante, lo podemos armar con muy poco capital, pero el retorno es muy bajo. Y lo último es una empresa de farmacéutica, creo que se dice así, no estoy muy seguro de la palabra, o sea, que producen como medicamentos, etcétera, donde aquí el retorno potencial es altísimo, pero también las inversiones son años de research and development y va a requerir mucho. Entonces, para estos cuatro tipos de negocio, no es necesario el mismo tipo de financiamiento, va a depender mucho. Y lo vamos a ver, que hay dos tipos de financiamiento. Uno que es la deuda, que es básicamente una persona, una institución que presta el capital a un tercero, ¿no? Y hay lo que se llama en inglés un fixed yield, ¿no? Donde los cash flows son muy estables, digamos, en el tiempo y recurrentes. Y el tema de equity. Es decir, yo, persona o yo, empresa, organización, te voy a dar dinero, ¿ok? Pero a cambio de eso voy a ser dueño de una pequeña parte de tu empresa. Eso se llama equity. Son las dos opciones de financiamiento que existen hoy día. O deuda o equity. Entonces, vemos este mismo gráfico de acá y aquí vamos a ver que hay diferentes posibles formas de financiarse. Para un restaurante, como el monto es muy chico, es posible hacer lo que se llama bootstrapping en inglés, que es básicamente recolectar dinero de sus amigos, de su familia, de sus ahorros para lanzarlo. Crowdfunding es recopilar o colectar dinero a través de plataformas. Recién está empezando en Perú, pero en otros países está un poquito más desarrollado ese tema. Básicamente es financiamiento colaborativo. Yo publico, ¿no?, un proyecto y la gente invierte a cambio de equity. Digamos que la empresa farmacéutica va a buscar seguramente financiamiento de un gobierno o de fondos corporate, porque los montos son mucho más altos. Un edificio, ¿no? Lo más probable es que sea un préstamo, ¿no?, de un banco, por ejemplo, porque los cash flows, o sea, el flujo de caja es muy regular, muy estable. Y aquí, para el diagnóstico, la empresa de tecnología del diagnóstico AI, lo más probable es que, además de fondos de gobierno que también podrían invertir, además del bootstrapping para arrancar, aquí hay el tema de venture capital, que es decir, un inversionista que va a poner plata y capital para mi startup, para mi proyecto, a cambio de equity. La diferencia entre deuda y equity, lo recuerdo, deuda te presto a cambio de intereses, ¿no? Y equity te presto a cambio de un pequeño pedazo, un porcentaje de tu empresa. Ya. Entonces, lo que es muy importante es que siempre el retorno potencial debería estar superior o más grande que el riesgo. Si estás acá, si el riesgo es superior al potencial de retorno, o sea, estamos mal, ¿no? Entonces, la idea es que lo que es deuda va a estar acá. Muy poco riesgo, pero muy poco retorno. Luego tenemos una etapa que se llama un equity de riesgo bajo, que es decir, un potencial de retorno no tan alto y un riesgo o sea, mediano. Y tenemos acá este bloque que es un riesgo alto, pero también un retorno potencial altísimo. Y es aquí donde operan los inversionistas para los startups, ¿no? Porque hay mucha incertidumbre. Esa es una apuesta. Entonces aquí tenemos dos públicos, Business Angels, que son básicamente personas como tú y yo que invierten su dinero
su propio dinero, no en empresas. Y tenemos lo que se llama, me imagino que lo han escuchado, como VC funds o fondos de venture capital, que son organizaciones que manejan la plata de otras personas o de otras empresas y lo invierten, ¿no? Y arman fondos así. Entonces, hoy ya me voy a enfocar mucho en este tipo de financiamiento para startups. Y lo último, otra forma buena también son las aceleradoras, que son básicamente estructuras que te dan un espacio físico, que te dan un poco de networking, de red de contactos, etcétera, y te financian a cambio de equity, ¿no? Y básicamente hay un periodo de incubación de 3 a 6 meses normalmente. Imagino que muchos de ustedes han escuchado de Y Combinator, que es uno de los más famosos en el mundo. Eso también es una posibilidad para tu startup. Entonces, eso sí, lo que está acá lo llamo como Valley of Death, ¿no? Es donde nadie quiere estar y los VCs o los business angels siempre se ubican aquí, ¿no? Un retorno alto y un riesgo bastante alto. Entonces, ¿qué es un pitch? Al final del día, como decía al inicio de la presentación, un pitch es una historia apasionante, ¿no? Una historia de vida a propos del manejo de riesgo. Suena como boring, suena como aburrido, pero eso es lo que es al final del día. Hay muchas formas de hacerlo, pero el objetivo es mitigar la percepción de riesgo de la otra persona que está frente a ustedes. Siempre es como it all comes down to that, ¿no? Al final del día. ¿Cuál es el objetivo a corto plazo de hacer un pitch? Es lograr un pequeño correo del inversionista a sus partners. Por ejemplo, en el caso de un VC. Siempre va a mirar la oportunidad, ¿no? Va a mirar cuál es la tecnología, va a mirar las posibles barreras y si hay tracción o no en el mercado. Siempre va a mirar estas variables y la idea es poder darle input, darle información sobre esos 4 bloques a lo largo de un pitch. Y luego lo vamos a ver a detalle. Voy a pasar. Entonces, ¿cuál es la estructura normal de un pitch? Normalmente hay una introducción rápida de 10 segundos, ¿no? Para tener la atención de la audiencia. Luego, siempre hablamos de un problema, todo parte de un pain point, de un problema de una persona, de un usuario. Luego hablamos de la solución, ¿no? A través de un producto. Explicamos en qué mercado se mueve nuestra solución, cuál es el potencial de este mercado y cómo nos diferenciamos de los competidores en el ecosistema. Luego una parte muy importante sobre ejecución y data. Tenemos que dar data relevante que asegure o que dé confianza a los inversionistas de que si hay una atracción en el mercado, es decir, pruebas de que sí la solución va a funcionar. Siempre contar la historia, ¿no? de cómo hemos llegado aquí y qué equipo lo está logrando, ¿no? Entonces, a mayor detalle se va a abrir así, ¿no? El mismo inicio que hemos visto, el problema, la solución con el producto, qué mercado y qué competencia tengo, y luego hacer como una definición de nuestro business model. ¿Cómo captamos valor? ¿No? ¿Cuál es el revenue model, el modelo de ingresos? ¿Cómo voy a distribuir mi producto, mi servicio hacia estos clientes? ¿No? Los canales de distribución. ¿Cuáles son los KPIs importantes? Y luego mi historia con mi equipo, ¿no? Y luego terminamos con, oye, ¿qué necesitamos? Y cuál es el plan para los 12 o 24 meses que vienen. Eso es una estructura básica de un pitch. A veces hay cambios que son posibles, obviamente, pero es digamos, una estructura que muchos respetan y siguen y que es como un estándar en el mundo de Venture Capital. Empezando por el primer punto, que es el pitch de 10 segundos, ¿cómo se podría ver eso, no? Ahí he puesto 2 ejemplos que voy a tratar de traducir. Air2 deja viajeros de negocio utilizar sus smartphones para ver quién está on board, ¿no? de su vuelo, quién está a bordo de su vuelo, y seleccionar un asiento
a su costado de la persona que le interesa. Eso es un pitch de 10 segundos que dice exactamente qué hace mi empresa y hace que los inversionistas se puedan poner en contexto súper rápidamente de hoy, allá. Esta startup opera en este negocio y están más o menos solucionando este problema para dar un contexto inicial al momento de empezar su pitch. Siempre es bueno hacerlo. Ahí le he puesto como algunos ejemplos. Algo súper importante en la estructura de su pitch deck en general, bueno, acá no lo he hecho, pero normalmente no debería contener o tener más de 20 palabras por slide y no más de 3 ideas por slide. Siempre es muy importante eso. ¿Por qué? Porque si ponen más de 20 palabras o más de 3 ideas, la audiencia no va a tener recordación. Ustedes quieren que la gente se acuerde exactamente de lo que están explicando. Entonces, es una regla básica, pero que funciona bastante bien al momento de armar un pitch, ¿no? 20 palabras por slide y 3 ideas por slide, no más de eso. Entonces, empecemos. El primer paso de un pitch es una historia sobre un problema real de una persona, ¿no? No pueden, porque es muy importante que la audiencia, que el inversionista identifique muy bien y pueda ponerse en los zapatos de la persona que tiene el problema para humanizar mi problema. Siempre hay un problema que existe en el mercado. Si no está resuelto, hay una razón por eso. Es muy importante. Tengo un problema que no está resuelto por una razón particular y nosotros, como hemos descubierto cuál es la solución a este problema. Eso tenemos que trasladar, tenemos que expresar en este slide. Y es súper, insisto, súper importante explicar por qué nadie hasta la fecha no lo ha resuelto. Hay muchas personas que hacen pitch que hablan de un problema, no así, lo identificamos, vemos el problema, pero el inversionista no sabe por qué nadie lo ha logrado resolver. ¿Por qué tú más que otro, no? Luego, una vez que evidenciemos este pain points, vemos el producto. ¿Cuál es mi solución? ¿No? ¿Cuál es mi solución para este problema? Entonces aquí eso es mi propuesta de valor, ¿no? Mi solución es esta, eso es mi propuesta de valor para solucionar este problema. Acá está una demo de mi producto, chequéenlo, ¿no? Y ahí se puede poner un video, se puede hacer como una demo en vivo para que el inversionista lo utilice la solución directamente en sus manos. O sea, hay un montón de cosas que son posibles. Y también como tercer punto, evidencias de que la gente hasta la fecha ama mi producto. Pueden ser, no sé, algunos testimonios de mis usuarios, un NPS, para mí ya la satisfacción, puede ser el nivel de recomendación que tengo, puede ser un montón de cosas. Pero una prueba de que las personas aman mi producto. El tercer bloque es el mercado. Una vez que he definido el problema, la solución a través de mi producto, me enfoco en el mercado. ¿Cuáles son las personas, o sea, el usuario target de mi solución? Y puede ser una persona como nosotros, pero a veces si mi negocio es B2B, puede ser una empresa también. Es muy importante evidenciar, oye, ¿quién es el foco para mi producto o mi servicio? ¿No? Y ahí hay dos etapas, ¿no? Tengo mi target user inicial, ¿no? Que podemos llamar en inglés early adopter, ¿no? Y quién es el potencial en adelante, porque muchas veces no son iguales, ¿no? Acá, súper importante, no sirve para nada hablar en millones, mi mercado vale 8 millones o 10 billones, o sea, no importa. Lo que importa es saber realmente cuántas personas van a poder usar mi solución. Hablar en número de personas, número de usuarios. ¿Cuántas personas o cuántas empresas si es B2B?
Una vez que hemos hecho eso, definir bien el target user, siempre hay que posicionar nuestra solución, nuestra startup, dentro de un ecosistema, ¿no? Que cualquier empresa tiene competidores, que son directos o indirectos, y hay que posicionar mi solución dentro de este ecosistema. Y lo vamos a ver en el siguiente slide. Y luego, para terminar, eso es como nuestra secret sauce, ¿no? Nuestra receta secreta que nos hace diferente del resto. ¿Cómo nos diferenciamos y qué evidencia tenemos de que es muy difícil copiarnos? A veces puede ser una tecnología patenteada, puede ser una marca, puede ser una, ¿cómo decir eso? Un convenio, un partnership con alguien, pero debe haber algo que hace que su solución es difícil de replicar por los demás, ¿no? Eso para el mercado. Entonces, hablaba de cómo posicionarse en el ecosistema y eso es muy importante. Bueno, perdón, para el primer punto de evaluar su mercado, ¿no? El número de personas, hay dos posibles formas. Una cosa que se llama bottom-up market analysis, ¿no? Desde abajo hacia arriba, y la otra que es top-down, ¿no? O empiezo con el usuario y subo, o empiezo como macro diciendo, oye, no sé, en mi caso, por ejemplo, en el proyecto en el cual estoy, ¿no? Hay tantos trabajadores independientes en el país, tantos tienen smartphone, tantos son mujeres, tantos tienen entre tal edad y tal edad, y voy como bajando mi funnel para llegar a mi target user, ¿no? Normalmente hay tres niveles. Un nivel que se llama TAM, que es el Total Addressable Market, que es a cuántas personas puedo llegar. El SAM es Serviceable Available Market, que es de todo este mercado disponible, a cuánto técnicamente puedo llegar con mi solución, ¿no? Si es tecnología, por ejemplo, un filtro puede ser que la persona tenga un smartphone, sí o sí. Y lo otro, que es el SUM, es cuál va a ser mi mercado inicial, ¿no? ¿Qué porción de eso puedo capturar? Eso para el market analysis. Para el segundo punto, que es el ecosistema, entonces veo un montón a veces de emprendedores que hacen el típico cuadrante con dos ejes de, no sé, una solución que barata, cara, más features, menos features, y se posicionan arriba a la derecha. Siempre. O sea, siempre la gente hace eso y eso no tiene tanto valor porque al final, dependiendo de las variables, tú puedes ubicarte un poquito donde quieras, ¿no? Entonces, esos cuadrantes así con dos ejes, mi consejo es que no lo hagan porque no brinda tanto valor. Lo que tienen que hacer es posicionar su producto o su startup dentro de un ecosistema de acuerdo a ciertas variables. Entonces, una buena forma de hacerlo es lo que se llama un pitch diagram, que es básicamente veo como diferentes frentes. Aquí está el ejemplo de Slack, que me imagino que varios conocen. Es una herramienta de comunicación, ¿no? Que usan muchas empresas de desarrollo de software. Entonces tenemos un bloque de comunicación, un bloque de colaboración en tiempo real, un bloque de compartir archivos, un bloque de manejo de tareas, etc. Entonces, en cada bloque tenemos varios players que están y Slack se pone como a la intersección entre todos esos bloques, ¿no? Y vemos claramente en dónde se posiciona. Slack tiene un poquito de todo. Eso es una buena forma de ubicar cómo nos posicionamos frente a los demás. Lo otro es mapear un ecosistema. Eso es Buffer, que es una startup que ya no es startup, ya hicieron un exit hace tiempo, que es francesa, me parece. Y es básicamente una plataforma de sharing, ¿no? Para compartir cosas. Entonces vemos diferentes bloques con los competidores. Están los grandes. Aquí están los apps para la parte de agenda, los dashboards de social media, el hecho de compartir de manera inteligente, y las plataformas de share tradicionales. Entonces, ellos se posicionan en estos dos lados. Sé que el slide no es tan bonito, etcétera, pero es súper eficaz. O sea, en una sola mirada
yo puedo ver, oye, ¿no? Tengo eso como ecosistema, es mi competitive landscape, y como buffer, ¿no? Que es esa empresa, me posiciono acá y acá. Aquí está mi competencia. Eso es mucho más, tiene mucho más valor para un inversionista. El otro bloque, una vez que ya tengo como mi mercado, cómo nos posicionamos y cuál es mi secret sauce, es hablar de la data. Oye, ¿qué evidencia tenemos de que su producto, su servicio funciona? ¿Cómo vemos que han encontrado lo que se llama un product market fit, ¿no? Un fit entre mi producto y mi mercado? Eh, el primer bloque es mi business model, que es básicamente mis ventas menos mis costos variables y me da como mi margen, o sea, contribution margin, no sé cómo decir eso en español. Y siempre hablar en términos de units economics, es decir, por unidad, ¿no? Una vez que tengo mi business model muy claro, que puede ser varios, ¿no? Puede ser un e-commerce, entonces yo cobro un margen sobre cada producto que vendo, puede ser un marketplace en el cual mi modelo es cobrar una comisión sobre cada venta que se hace por poner en contacto dos terceros. Puede ser un modelo de SaaS, ¿no? Software as a Service, en el cual tengo una suscripción mensual. O sea, hay un montón de posibilidades de modelos, de revenue models posibles, y la cosa es evidenciarlo acá, ¿no? Y mostrar que tengo buenas métricas. Si tengo un e-commerce, quiero ver mi contribution margin y quiero comparar eso con el promedio de la industria para ver si estoy por encima o no. Si estoy por encima, bueno, estoy haciendo algo bueno y da confianza al inversionista. Si tengo un SaaS, quiero ver todo mi cohort y todo el tema de retención de mis usuarios. También quiero ver mi costo de adquisición, porque un SaaS B2B, lo crítico es el costo de adquisición. O sea, hay métricas que corresponden directamente a ciertas industrias o a ciertos modelos de negocio, ¿no? que hay que conocer muy bien. Lo otro es cómo distribuimos nuestros productos o servicios, cómo los hacemos llegar hasta el cliente. Y ahí lo importante es lo que me imagino que han escuchado, el funnel de conversión, ¿no? Eh, si es un tema digital, deberían tener muy claro cuál es su funnel de conversión y dónde se cae, en qué paso se cae, etcétera. No siempre es así, pero para la mayoría de startups sí pueden sacar un funnel. Y luego, ¿qué KPIs? Algunos KPIs, algunos números que son súper relevantes y que dan confianza de que la empresa tiene potencial y está tipo on track para seguir con su crecimiento. Acá no sirve poner lo que muchos hacen como data acumulada. Ah, ya, hemos acumulado tantos usuarios en tanto tiempo. No, lo importante es lo que se dice en inglés, es compound growth. Disculpen porque no sé cómo decirlo en español, pero eso es lo que importa realmente y también lo que se llama el payback time. ¿Cuánto tiempo me demoro para poder cubrir mi costo de adquisición? O sea, aquí se trata básicamente de evidenciar la data que tengo sobre cómo funciona mi modelo de negocio, cómo llego a mi cliente y cuál es mi conversión y algunos datos que me van a ayudar a básicamente convencer a la audiencia de que y dar confianza sobre mi empresa, ¿no? No sirve poner miles de datos, 3, 4 datos súper puntuales y súper relevantes en el contexto y para la audiencia. Entonces, para hablar un poquito más de eso, ¿no? Y ver como que si nuestra startup es profitable o no, a ver los conceptos que tienen que saber, ¿no? El primero es el costo de adquisición de un usuario. Tienen que tener una estrategia para eso. Muchos lo llaman CAC, ¿no? Que es básicamente, oye, ¿cuánto cuesta para mí adquirir un usuario? Y el CAC es muy importante. El CAC depende del canal de adquisición, ¿no? Pueden tener diferentes canales de adquisición. Uno a través, no sé, físico, a través de fuerza de venta. Uno a través de pauta online en Facebook, ¿no? Otro de otra manera. Pero hay un CAC por canal, siempre. Y el costo de adquisición son todos estos costos incurridos, ¿no? Para poder adquirir mi cliente. Y vamos a ver un ejemplo. Acá, ¿no? Puedo ver
si tengo un e-commerce, por ejemplo, el costo del clic me cuesta este, 0.17, tengo un conversion rate de 31, entonces mi costo es 0.55, ¿no? En el caso de un e-commerce. En el caso de un, no sé, aquí que he puesto el de un CAC más tradicional, más en el mundo físico, ¿no? Entre Facebook Ads y conferencias. Sé que el costo de mi conferencia es 2.000 y en esta conferencia hago 100 conversiones, en este caso, entonces hago 2.000 entre 100 y sé que mi costo de adquisición de mi cliente acá es de $200, ¿no? O sea, son ejercicios básicos que aplican tanto en el mundo digital como en el mundo físico, ¿no? Dependiendo del canal de adquisición. Luego el Revenue Model, que fue también un concepto que explicamos acá. Hay una métrica súper importante que se llama LTV, que es el Customer Lifetime Value, que es básicamente cuánto valor tiene mi usuario o mi cliente a lo largo de su relación conmigo, ¿no? Si en promedio, no sé, un cliente me compra 100 al año y un cliente en promedio se queda conmigo 3 años, el LTV de este cliente son 300 soles, ¿no? 3 años por 100 al año, ¿no? Es súper importante tener eso. El LTV, que siempre debe ser superior al CAC, ¿no? Si el costo de adquisición es superior al lifetime value, ahí la startup no es rentable, por supuesto. Bueno, acá son ejemplos, ¿no? de lifetime value. Eh, Mi cliente se queda conmigo 2 años y vendo $20, entonces tengo un LTV de 40, ¿no? 2 por 20, y aquí mi LTV entre CAC, ¿no? En este caso es de 4. Si es positivo, está bien. Siempre el LTV debe ser superior al CAC, ¿no? Y aquí otro ejemplo. Entonces, una vez que ya tenemos el punto 4, que es la evidencia de la data, ¿no? Para poder convencer al inversionista, el punto que sigue es mi historia, ¿no? Yo como emprendedor debe tener una historia singular, una historia única, ¿no? Que ayude, que empuje esa recordación también en la mente del inversionista. Entonces, es súper importante aquí, no sé, incluir facts, ¿no? O sea, hechos relevantes o graciosos, ¿no? Por ejemplo, hechos relevantes que se han conocido en otras startups que ya habían armado juntos, ¿no? Con su co-founder, o fun fact es que, no lo sé, han empezado como la historia de Slack, ¿no? Han empezado desarrollando un videojuego y para este videojuego han desarrollado un pequeño software de comunicación. El videojuego quebró, no funcionó, se quedaron con el software de comunicación y decidieron seguir con eso, ¿no? Y se volvió Slack, ¿no? En este caso, o sea, hay que encontrar facts. No tiene que ser facts graciosos siempre, si no existen, no existen, no hay problema, pero hechos relevantes que demuestren que su historia es única, es singular y que se diferencia de los demás, ¿no? El otro es explicar el equipo, ¿no? Una forma de reducir la incertidumbre es el equipo. Eso es clave. Es súper importante que vean qué perfiles hay en el equipo. Y es muy importante, es mejor si estos equipos se han hecho cosas similares antes, tipo normalmente un founder, ¿no? Un fundador de startup que ya ha tenido una o dos startups, tiene muchísimo más probabilidad de obtener un fondeo, de obtener capital, que alguien que emprende por primera vez, que es lógico. Si no han emprendido, está bien, su experiencia personal también puede servir. Si están desarrollando como decía al inicio, un software de inteligencia artificial, si la persona tiene, no sé, un PhD en inteligencia artificial,
ayuda bastante a bajar esa sensación de incertidumbre y de riesgo, ¿no? Lo mismo si están haciendo un consumer app, si la persona ya ha trabajado en una startup similar antes, ya tiene conocimiento del mercado, de la industria, muy bien, ayuda bastante para poder este, bajar esta percepción de riesgo, ¿no? Y lo otro es que hemos cumplido, o sea, que hemos logrado, perdón, juntos. O sea, una cosa es el background antes de estar en la startup de cada uno de los miembros del equipo y otra cosa es que hemos logrado como equipo juntos hasta la fecha, ¿no? Hay milestones importantes en el viaje de una, o en el journey de una startups. No lo sé, hemos logrado 100.000 usuarios, hemos logrado contratar a dos top talents, hemos logrado conseguir un convenio con una marca para distribuir nuestro producto. O sea, todos esos hechos que demuestran una ejecución impecable durante el tiempo que tiene la startup suma mucho para poder lograr financiamiento. Y lo último es el plan. O sea, necesitan pedir un número, o sea, pedir un monto de dinero, ¿no? A cambio de X cantidad de equity, que es un porcentaje de su empresa, que eso se define de acuerdo a la valoración de su, valorización, perdón, de su startup. Y lo que quieren ver aquí los inversionistas es básicamente cuánta plata necesitan, ok, check, necesitan tanto, 1 millón, muy bien, pero sobre todo, ¿qué van a hacer con esta plata o con este dinero? ¿Para qué lo necesitan? ¿Cómo lo van a usar? Si dicen, no, me voy a quemar todo en marketing, cuando es una startup que crece mucho por boca a boca y por referidos. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, tienen que dimensionar muy bien cómo van a utilizar este capital o este dinero y qué quieren lograr con este capital. Ah, ya, con este millón queremos llegar a eso y queremos invertirlo en tal y tal, ¿no? Y que vean un poquito el cash plan para los 12 a 18 meses. No sirve nada, muchos lo hacen, proyectar a 5 años. No sirve. La gente no lo va a mirar. O sea, nadie tiene una bola de cristal para poder predecir lo que va a pasar. O sea, ya es difícil predecir lo que va a pasar en los 6 meses que vienen, a la velocidad a la cual cambian las cosas en el mundo del emprendimiento. Hablar de 5 años no sirve para nada. Lo digo porque muchos lo hacen como parte del business plan, etcétera, con el forecast, las proyecciones. Los inversionistas normalmente está bien para a veces tener una idea de, ya, pero los que lo piden, porque sé que algunos inversionistas lo piden más para ver si la forma como piensa el emprendedor y los supuestos, los sustentos, tienen sentido, pero no miren el número, porque la cosa es que va a cambiar muchísimo en un periodo tan largo en el horizonte de tiempo. Entonces, lo que yo recomiendo y lo que ha funcionado según mi experiencia es un plan de 12 a 18 meses nomás. Y eso es suficiente. Este, ya, entonces estaba en la historia, ¿no? Aquí en esta historia es un poquito lo que explicaba, ¿no? A lo largo de la historia explicar como el traction, que es que hemos logrado juntos. Eso tiene un montón de impacto sobre el riesgo percibido. El equipo que acabo de comentar también anteriormente acá, cómo mi equipo me permite reducir los riesgos principales. Y el final. Y terminamos con eso. Es qué pongo en el final, o sea, mi cash plan y sobre todo mi endgame. El endgame es a dónde quieren llegar a 5 años. Eso sí lo quieren escuchar. ¿Cuál es su visión? ¿Cómo se imaginan o cómo imaginan la empresa o la startup evolucionar a 5 años? Quiero ser el líder de tal o tal cosa en tal industria, ¿no? Pero que, que lo tangibilicen y eso ayuda mucho a que se proyecten en términos de potencial, ¿no? Y bueno, el ask que he puesto es cuánta plata vamos a necesitar. ¿Y cómo aprendiste sobre el mundo del pitch y VC, levantar dinero? Eh, bueno, o sea, yo he vivido bastante tiempo en Canadá,
y obviamente en Francia, los primeros años después de la universidad, y tuve un trabajo que era trabajar para aceleradoras y incubadoras locales y con universidades también, con programas para startups, ¿no? Entonces, lo que hacía en el día a día era aconsejar, asesorar, ayudar a muchos emprendedores a levantar capital, ¿no? A armar su pitch, a construir su modelo de negocio, hasta construir su producto. A veces en el día a día dependía, pero, o sea, pude aprender como ahí en la cancha varias cosas. También he sido emprendedor por mi cuenta. Bueno, cuando vivía en Francia he hecho una especie de e-commerce, ¿no? No he levantado capital, he hecho bootstrap, que era como las cosas que les decía al inicio, que juntar mis ahorros personales y dinero de los amigos de la familia para arrancarlo. Y también he tenido una startup que no funcionó, en la cual sí fuimos a pitchear y sí levantamos este dinero, ¿no? Entonces lo he vivido desde la perspectiva del actor, digamos, hacerlo yo y también a través de la asesoría, ¿no? Para los demás.